Muy buenos días para todos. Las personas que me están viendo y me están escuchando, en especial para el doctor Jairo Parra Quijano y mi agradecimiento por la invitación a este importantísimo foro académico que se ha convertido en el más importante de Latinoamérica. Me ha correspondido hablar sobre un tema de palpitante actualidad, que es la ley de apoyos a las personas con discapacidad, en adecuación de la legislación colombiana a la Convención sobre las Personas con Discapacidad de Nueva York del año 2006. Históricamente han existido varios modelos sobre el tratamiento de la discapacidad. Un antiguo modelo que era el modelo de la prescindencia, donde se prescindía del discapaz porque se le consideraba inservible, se le consideraba inútil, un estorbo para la sociedad. Luego vino uno posterior que era el de la negación, consistente en que al discapaz se le ocultaba, se le invisibilizaba, se le escondía, porque se consideraba que era una desgracia para la familia, que era una maldición de los dioses y que era una vergüenza. Luego vino uno más humano, que es el médico rehabilitador, que vio al discapaz como un enfermo a quien había que proteger, había que sanar, había que rehabilitar para incrustarlo, para reinsertarlo en la sociedad. Ese modelo fue el que ingresó en todos los códigos, aún en la Constitución nuestra del 91, en el artículo 47, se tiene ese modelo, un modelo de protección con incapacitación y con nombramiento de un curador para la protección del discapaz. Pero vino un modelo más moderno, más humano, que es el social o el de derechos humanos, donde ya no se mira al discapaz como un enfermo, sino que quien debe adaptarse al discapaz es la sociedad, removiendo todas las barreras que le impiden ejercer los derechos en igualdad de condiciones de las demás personas. Pero veamos el modelo que tenemos hasta ahora porque los procesos aún no entran en vigencia. El modelo que aún tenemos nosotros o que va a ser sustituido por la ley 1996, es el modelo del modelo médico rehabilitador, que consiste en que al discapaz se le tramita un proceso de interdicción, se le incapacita, se le declara interdicto, se le nombra un curador para que administre sus bienes y para que lo represente. En el caso del demente, la situación es más grave porque al demente no solo se le nombra curador para que administre los bienes y lo represente, sino que se le entrega a la persona del incapaz, al curador, para que lo custodie, para que lo cuide. Es decir, que gobierna no solo sus bienes, sino que gobierna también la persona del discapaz. Los códigos civiles diseñaron una, una protección general, digamos un traje general, un traje de talla única para todos los discapaces, como si no hubiera picos, como si no hubiera diferencias entre un discapaz y otro. El legislador actuaba como sastre diseñando unas medidas que el juez necesariamente tenía que aplicar porque eran las previstas por el legislador. La Corte Constitucional fue adecuando los códigos y las leyes a la nueva Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con la dignidad, y de ahí que hubiera declarado inconstitucionales varios términos que se consideraban discriminatorios y atentatorios contra la dignidad humana, como idiota, imbécil, metecato, loco furioso, casa de locos, etc. Y luego este modelo, el modelo de los derechos humanos, exige que cada Estado que ratifique la Convención adopte medidas para poderle asignar a la persona con discapacidad un apoyo que le facilite el ejercicio de los derechos.
Se considera que la persona tiene capacidad de goce y capacidad negocial igual a las demás personas, pero cuando tiene algún tipo de limitaciones mentales, sensoriales, físicas, hay que designarle un apoyo. Y además hay que adoptar las medidas para que la persona sea protegida en sus derechos, no sea objeto de influencias indebidas o evitar que haya conflicto de intereses con la persona que va a ejercer el apoyo. Esas medidas se denominan salvaguardias. Esta ley trae una terminología novedosa que va a ser compleja para que los juristas nos adaptemos a ella. Habla de apoyos formales, apoyos informales, directivas anticipadas, salvaguardias, valoración de apoyos, etc. Se diseña para adecuar, antes de la ley 1996, para adecuar la legislación interna a la convención, se expidió la ley 1306 del 2009, donde se mejoraron las guardas, se acabó con el proceso de interdicción por dilapidación o disipación, se acabó la incapacitación general para el interdicto por disipación, y el juez graduaba en la sentencia la incapacidad del inhábil. Ya no se llamaba interdicto por disipación, que ese proceso se acabó, sino que se llamaba proceso de inhabilitación judicial por discapacidad mental relativa. Acabó con la palabra demente esta ley en toda la legislación colombiana, y el demente fue reemplazado por el discapaz mental absoluto. Y se trajo una nueva definición de discapacidad mental absoluta. Y el disipador fue reemplazado por un discapaz mental relativo, a quien se le inhabilitaba para ejercer ciertos derechos, pero no todos. Y ya no se le nombraba al disipador un curador, sino un guardador denominado consejero. En eso estábamos cuando ratificamos la convención, y en la convención nos obligamos a cambiar la legislación interna. Para adecuarla dictamos primero esta ley, pero nos quedamos a medias como casi todos los países, como Italia, como España, como Argentina, como Bolivia, que dictamos leyes para adecuar la legislación a la convención, pero no acabamos con un punto central que pedía la convención, que era eliminar el proceso de interdicción, eliminar la incapacitación general, eliminar el traje único para todos los discapaces, quitarle el poder al legislador para confeccionar el traje y convertir en nuevo sastre al juez. Hoy el sastre es el juez. El juez diseña el traje de cada discapaz de acuerdo con el grado de discapacidad y excepcionalmente lo declarará incapaz general y le nombrará un apoyo que lo represente no en todos los negocios, sino en algunos negocios jurídicos que celebre. Pues bien, hoy una persona puede designar apoyos extrajudicialmente. El apoyo es una persona que lo va a asistir en el ejercicio de sus derechos. Puede constituir ese apoyo extrajudicialmente mediante escritura pública o en acta de conciliación, y entonces el notario o el conciliador tienen que adoptar las salvaguardias para evitar que quien ejerce como apoyo influya indebidamente al discapaz o abuse de los derechos o que exista conflicto de intereses. Pero el apoyo también, y estos apoyos, el del notario, el del conciliador, son apoyos formales. Pero también la persona puede acudir al juez a que le asigne un apoyo. ¿Cómo se hace? Mediante el trámite de dos procesos. Ahora hay una diferenciación en los procesos. Antes era solo el proceso de jurisdicción voluntaria y el discapaz no era oído, no era parte. A mí me quitaban mi capacidad general, mi capacidad negocial, mi capacidad para administrar los bienes, me nombraban un representante y no me escuchaban en el proceso. Ahora
o yo promuevo el proceso mediante un trámite de jurisdicción voluntaria, u otra persona lo promueve, pero me tiene que demandar y me tiene que notificar y me tienen que dar una oportunidad para ejercer mi defensa. Hoy tengo que ser oído y hoy el juez no me incapacita como se incapacitaba antes de manera general, sino que me diseña un traje, es decir, me asigna el apoyo que yo necesite y establece las salvaguardias necesarias para protegerme, pero no hace eso tampoco a su libre albedrío, sino que acude a unos conceptos técnicos, unos estudios técnicos que se llaman valoración de apoyos. La valoración de apoyo las van a hacer las entidades públicas o privadas que establezca el gobierno para realizarlos con unos lineamientos y protocolos que debe establecer mediante decreto reglamentario y que aún hoy no lo ha dictado, no ha dictado el decreto pese a que se obligó a dictarlo dentro del año siguiente al momento de la vigencia de la ley, es decir, ya se le venció el pasado 26 de agosto. Y ese proceso será un proceso verbal sumario y ambos procesos tienen apelación, porque aunque no lo dice expresamente la ley, se establece que estos procesos se enlistan en el artículo 22 del Código General del Proceso, que son procesos de dos instancias. Se acabó el proceso de interdicción y se suspendieron los procesos que se estaban tramitando. ¿Qué va a ocurrir con los que ya habían sido declarados interdictos y se les había nombrado un jurador? ¿O qué va a ocurrir con los que, que habían sido declarados interdictos provisorios y se les había nombrado un curador? Pues ese curador va a seguir hasta cuando se revise el proceso y se dicte sentencia, porque todos los procesos de interdicción tienen que ser revisados, todos tienen que ser revisados del 2021, de agosto del 2021 al 2024, 3 años después de que entren a regir los procesos verbales sumarios y los procesos verbales sumarios y el proceso de jurisdicción voluntaria. Ahora, mientras tanto se pueden tramitar apoyos. La ley previó de que se puede adelantar un procedimiento transitorio cuando se requiere un apoyo y la persona está en incapacidad absoluta de manifestar su voluntad y sus preferencias. Se creía que las personas habían quedado desprotegidas, las que no estaban en esa situación de imposibilidad absoluta para manifestar su voluntad y sus preferencias, porque no podía tramitar el apoyo, pero la Corte en un auto de este año dijo que sí era posible, que ese proceso transitorio es para cuando el apoyo es transitorio, pero que cuando es definitivo, cuando el apoyo es definitivo, entonces se tramitan por las reglas generales, es decir, por el artículo 21, numeral 14, que establece que cualquier asunto que el juez deba decidir si no hay trámite especial es de única instancia y se le exigirá de competencia al juez de familia y se tramitará de acuerdo con la naturaleza del asunto, es decir, si es contencioso o no es contencioso. La ley establece que el apoyo es para realizar actos jurídicos. Esto ha sido discutido en otros países. De hecho, ¿será solo para eso? ¿Será que una persona acude al juez a que le asigne un apoyo solo para realizar actos jurídicos? ¿O será que puede acudir al juez a que le asigne apoyos para ejercer todos sus derechos? Para que lo lleve al médico, para que lo interne, para que le consiga un auxilio de un traductor, de un intérprete, una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Pues la doctrina, especialmente la española, que han venido desarrollando en la convención, dice que es para todo tipo de derechos, ejercer todo tipo de derechos, no solo derechos de carácter patrimonial, sino todos los derechos personales y personalísimos. Ahora, la valoración de apoyos que tiene que aportarse con la demanda o practicarse dentro del proceso tiene una reglamentación en la ley, en el artículo 37, y dice que debe contener esa valoración.
y trae algo muy importante que dice, debe traer los ajustes razonables que debe realizar, que se deben realizar para que la persona pueda ejercer sus derechos. Esa es una de las partes más difíciles de la ley de apoyos. Los ajustes razonables. Los ajustes razonables los tiene que garantizar el notario, los tiene que garantizar el conciliador y los tiene que garantizar el juez. El problema es cómo se garantizan, porque los ajustes razonables son las modificaciones del entorno, de los productos, de los servicios, de las herramientas, de los dispositivos, para que el discapaz pueda ejercer sus derechos. En España se ha dicho que es muy costoso. Aquí nosotros tenemos una ley de ajuste, una ley estatutaria de la discapacidad, que es la ley 1618 del 2013, también para adecuar la legislación interna a la convención, que dice que todas las entidades nacionales, departamentales y municipales en sus planes de inversión tienen que colocar los presupuestos necesarios para los ajustes razonables. Esa va a ser necesariamente una de las principales dificultades en el ejercicio de la asignación de apoyos y de aplicación de salvaguardias por el notario, el conciliador, el juez. Otra dificultad que se va a presentar es la nulidad, porque se acabó la nulidad por demencia, por discapacidad mental absoluta, y entonces ahora se discute qué ocurre con el negocio jurídico que celebra un discapaz mental, que celebra una persona que no tiene la capacidad para entender o para querer, para conocer. En síntesis, no tiene capacidad de raciocinio. El raciocinio, la capacidad para conocer, entender y querer, es indispensable para el consentimiento, es de la esencia del consentimiento. De manera que habrá que pensar de que no necesariamente esos negocios serán válidos. Habrá que mirarlos por el lado del consentimiento. ¿Cuáles son los avances, ya para finalizar? ¿Cuáles son los avances con la ley 1996? ¿Y cuáles son las deficiencias que le quedan? Los avances, pues que se va a escuchar al discapaz, de que se va a hacer un estudio técnico profundo para ver qué ajustes razonables requiere y qué apoyo se le asigna, que ahora se tiene en cuenta incluso el seguimiento a la familia, para que la familia acompañe al discapaz y le preste los cuidados adecuados. El juez es el sastre, el juez es el que le va a diseñar. Estos procesos son procesos flexibles, elásticos. El juez es el que le va a diseñar las medidas. Y se desaprovechó la oportunidad para hacer una regulación integral de toda la discapacidad con su impacto en toda la legislación civil, el testamento, los negocios jurídicos familiares, la administración de los bienes, la responsabilidad del guardador, etcétera, etcétera, como sí se logró en las legislaciones modelo que se tuvieron en cuenta para la ley 1996, que fue la legislación sobre apoyos de Perú, que es la más moderna de todas, de Costa Rica, que es del 2016, y de Argentina, que es del 2014. De todas maneras, va a ser muy difícil implementar este proceso, pero es un enormísimo avance, un gran paso adelante para proteger a este sector de la población que es muy vulnerable y que necesita protección. De manera que espero que estos comentarios sean de algún tipo de utilidad y los invito a leer la ponencia escrita que está en las memorias que publica el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Muchas gracias.